Bueno, queridos amigos, aquí nos encontramos reunidos para poder hablar temas muy importantes acerca de qué, del manual de la iglesia y también guías para ministros. Nos encontramos con Jonathan Hunder, Antonio, Franklin y Santiago, y mi persona que es John. Vamos a empezar con el primer tema, que es la dedicación de los niños. Así es, vamos a comenzar un poco hablando, dialogando sobre el tema de dedicación de niños, que quizás muchas veces nosotros tomamos un poco de, no tanto en cuenta en otras denominaciones en sí, pero se ha vuelto tan tradicional que algunos no lo toman también la importancia qué se corresponde en cuestión a este tema de dedicación de niños. ¿Qué dicen ustedes? No, es un punto muy importante, ¿no? Ya que incluso es bíblico, parece, ¿no? Este tema de dedicar los niños de la iglesia, de la hermandad, ¿no? Ese detalle. ¿Qué dices tú, Frank? Así es, ¿no? Entonces Jesús también consideró cuando estaba aquí en la tierra, ¿no? Entonces tomó en cuenta también a los niños, porque a pesar de que los discípulos, ¿no? Trataran de impedir, ¿no? A que se acerquen a Jesús, pero Jesús con su amor y misericordia le dijo, vengan, ¿no? Entonces, y pues le abrió ese camino para Jesús. ¿Tú qué dices, Antonio? Así es. Bueno, lo que yo opino es lo siguiente, que Jesús dice, da un claro ejemplo, ¿no? Con respecto a que el reino de los cielos es para aquellos que tienen el corazón de un niño. Entonces yo creo que es muy importante tomar estos pequeños aspectos para poder hablar un poquito acerca de lo que es la dedicación de los niños a los pies de Jesús, ¿no? Bueno, aportando sobre todo más, el Antiguo Testamento habla sobre la dedicación también de los niños, pero sin recordar que también la sierva del Señor, Elena de White, también habla del término y da ideas de acuerdo a la dedicación de niños. ¿Por qué es tan importante dedicar a un niño? ¿Qué nos dice pero Elena G. White? Bueno, Elena G. White nos dice sobre todo más, nos da un concepto de Ana. Ana, y sobre todo vemos ahí que Ana dedicó a su hijo desde su nacimiento. Vemos una parte que ya la dedicación, pero sobre todo más confió. Cuando uno se dedica al niño, y sobre todo la sierva del Señor explica en el Antiguo Testamento, cuando dedicó al niño es porque confía en Dios, y cuando hay esa confianza en Dios es porque la carga que ella no podía compartir con ningún amigo aquí terrenal, entonces nos da a entender a nosotros que confiaba en Dios porque era un amigo para su hijo, para que él pueda transcurrir el sendero del Señor. Es algo interesante, ¿no? Realmente notar esta parte de dedicación de niño, ya que hasta un punto de vista, si nosotros buscamos un punto macro de todas las denominaciones que nosotros tenemos, esto podría un poco encajar en la parte del tema de los bautismos de niños, ya que algunas personas también entienden de que es como una forma de consagrar a los niños, de que Dios los va a bendecir porque están bautizaditos, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Claro, tenemos como la Iglesia Católica, ellos utilizan ese término y hasta mismo infantil en ese sentido, ¿no? Pero nosotros vemos que no puede existir eso, de ese modo, un bautismo de niños. Lo único cercano que puede haber es la dedicación de los niños, algo establecido antiguamente por Dios, algo que hasta mismo Jesús mostró con su ejemplo, cuando él nació, ¿no? Fue dedicado en el templo de Jerusalén, como también fue transcurriendo también en las otras épocas. ¿Por qué? Porque el Señor mismo dice, primeramente tenemos que ser como estos niños para ir al reino del cielo, tenemos que tener esa inocencia. Es por eso que se dirigen también a los niños, porque son ese pequeño fruto especial que estamos dedicando a Dios para que Dios pueda realmente cumplir su plan establecido mucho antes de que ellos nacieran. ¿Qué dicen más ustedes ahí? Es así, ¿no? Entonces yo también rescato lo que dice Jordi hace rato, ¿no? De que Ana, ¿no? Encomendó a Samuel. Entonces de esa manera, pues quiero compartir también en Proverbios 22:6 dice que al niño hay que instruir, ¿no? en los caminos de la verdad. Entonces de esa manera cuando uno instruye, ¿no? Instruir es ayudarle, ¿no? A indicar, a guiar. Entonces de esa manera el niño nunca se va a apartar de ese camino que ha sido instruido por sus padres. Yo siento que realmente el punto focal de esta dedicación de niños es ese texto, aunque hay varios, ¿no? Textos fundamentales de esto, pero siento que el que generaliza mejor es Pablo en esta parte, ¿no? Instruye al niño en su camino cuando es pequeño, ¿no? Y aunque fuera viejo, no se va a apartar de él. Yo siento que realmente ahí enfoca lo fundamental que el Señor quiere establecernos nosotros desde que nacemos. Que si nosotros somos instruidos, si nosotros, digamos, si llegamos a ser padres, o los que quizás son padres, si nosotros instruimos a los niños desde pequeños, los
dedicamos al Señor, diciendo así como si fuera un voto propio de los padres, es decir, mi hijo va a ser dedicado netamente para que sea tu hijo, que tú lo bendigas, que lo cuides, lo proteges y que todos tus planes puedan realmente cumplirse en el niño. Realmente eso, aunque quizá por culpa de Satanás, quizá en las situaciones, se desvíe de Dios, se desvíe de la iglesia, sin importar ello, si lo hemos criado como se debe y hemos cumplido ese voto de dedicarlo a él, a Dios, él nunca se va a apartar de los caminos de Dios, siempre va a volver. Entonces es algo realmente muy hermoso esta parte de la dedicación, y no es que no hay que tomarla en cuenta, hay que tomarle mucho en cuenta, y también es algo muy, muy importante. Pero también tenemos muchas otras temáticas que nosotros vamos a tocar, y enlazando un poco la temática, como hemos hablado un poco de dedicación de niños y que muchas iglesias utilizan esto del bautismo, vamos ahora a entrar un poco enfocándonos ahora al tema del bautismo. Así es. Así que, a ver, compañeros, quiero que ustedes me den un antecedente, ahí cada uno de ustedes me pueda dar, con respecto a esta parte del bautismo. Intentando introducirlo un poco ya haciendo el enlace, ¿se puede bautizar a niños o no? ¿Sabes, Sandy, tú para ti, ¿se puede o no se puede bautizar a niños? Bueno, la verdad que sí es un debate, ¿no? Pero nosotros encontramos que en la Biblia encontramos el bautismo para aquellas personas que, pudieron tomar la decisión, ¿no? Porque si vamos al caso del bautismo, es una decisión que uno toma para entregar su vida a Cristo. O sea, el bautismo es símbolo de, uno participa en la muerte de Cristo, pero al mismo tiempo participa en la resurrección, o sea, una nueva vida en Cristo, ¿verdad? Claro, no es una decisión arbitraria. Exactamente. Para ti, Franklin, ¿está correcto o es incorrecto el bautismo de niños? Mira, el manual dice, ¿no?, de que se puede bautizar cuando ya tiene uso de razón, ¿no?, de que pueda tomar una buena decisión. Entonces, Elena G. de White nos dice también desde qué año un niño puede tomar la decisión, ¿no? Desde qué año tiene ese uso de razón, desde los 8 años, ¿verdad? Entonces, de esa manera, entonces, se puede aplicar, entonces, a partir de los 8 años el bautismo. ¿Tú qué dices, Antonio? ¿Corroboras? Bueno, hay algo muy interesante, ¿no? También tendríamos que pensar y analizar un poquito el tema de, por ejemplo, qué instrucción bíblica tal vez ha tenido el niño de parte de sus padres. Porque muchas veces pasa que cuando un niño quiere bautizarse, muchas veces los padres nunca le han enseñado acerca de lo que es. Podríamos decir que viene de familia no adventista. Exacto, no viene de familia adventista. Entonces, por supuesto que el bautismo no se le puede negar a nadie, pero lo más aconsejable para un niño que tenga, digamos, 8 años, no sería muy aconsejable que se pueda bautizar si es que tal vez no tiene la guía y apoyo de sus padres. O la instrucción correcta con respecto, porque muchas veces los niños sienten la motivación de bautizarse no tanto por el simbolismo importante que tienen, sino que lo que más le desean tomar en cuenta en esta parte que es, que porque mi amiguito se bautizó, me llama la atención, quiero ser igual que él, ¿no? Y toman la decisión de bautizarse, por un impulso de emoción, hasta mismo por presión social en ese sentido de mi amiguito, yo quiero bautizarme, no por realmente el valor y lo fundamental de eso. ¿Tú qué dices, Jorge, con respecto al tema? Bueno, el bautismo, tú hablaste del bautismo de los niños, ¿no? Entrando un poquito. Yo creo que viene de la mano cuando niños tú te estás dedicando, parte de dedicación, tú hablamos que le dedican al pequeño para que pueda ser guiado y sobre todo que pueda ser consagrado por Dios. Pero vamos acerca del bautismo, y lo dijo Frank, el uso de razón. Si el niño tiene esa edad de 8 años, a partir de adelante tiene el uso de razón, pero sobre todo si tiene la aprobación de sus padres, porque no tiene la aprobación de sus padres, no se puede bautizar. Y nosotros entonces, ahí viene cómo al pequeño, o viene cuando sea grande, y ahí viene otra duda, es decir, cuando uno se bautiza, se aleja, ¿no? Y uno dice que estamos hablando porque ya tiene uso de razón. Entonces viene ahí, si no tenía uso de razón, ¿por qué se bautizó el pequeño? Entonces necesitamos que el padre y la madre, por lo cual dice que el hijo debe ser también desde pequeño, si desde una adventista y lleva una transcendencia de que conoce la palabra del Señor y sabe todo eso, entonces realmente no se va a alejar y va a estar firme en la iglesia. Pero viene otra parte donde se bautiza, pero hay un proceso de que del 10, 5 se retiran de los niños y solo quedan pocos en iglesia, y esos son pocos líderes que harán. Entonces hablando de la parte de consagración y ya la semilla hasta el fin.
Entonces el punto focal de ahora de esta pregunta es en sí, en resumen, de que los niños pueden ser bautizados cuando tengan momento de uso de razón. Exacto. Y en base a lo que dice nuestro manual, es que desde los 8 ya tenemos niños que tienen un poco de uso de razón. Pero tenemos que también ser un poco en el sentido, podríamos decirlo así, hay que tener mucha lógica. Porque muchas veces, como hemos quedado no de acuerdo, y ya quiero ir cerrando un poco esta parte, no podemos bautizar a un niño como viene de una familia no adventista, porque si lo bautizamos, aunque tenga que decir, hasta mismo conozca la razón y el significado del bautismo, no va a tener el apoyo suficiente para él poder manejarse solo como cristiano. Así es. Porque no va a tener apoyo de los padres, no va a tener apoyo ni siquiera de su familia, y él va a estar andando solo. Si no lo instruimos de la manera correcta, como se debe, si no tiene esa instrucción, aunque quizás no lo tuvo en su niñez, como dice Pablo, pero si no lo instruimos en su momento que él desea realmente bautizarse, él no va a tener el uso de razón de los conflictos que va a tener, porque va a tener que pagarlo solo, sin su familia, hasta que logre, mediante, si él es fervoroso, ¿no?, conseguir convencer a su familia que también tome la decisión. Entonces tenemos que ser también un poco lógicos de también saber determinar cómo realmente tenemos que trabajar con estos niños, porque tampoco no puede ser un caso así solo. Pero ahora, intentemos ahora aumentar un poco más el tamaño de edad de estas personas. Así es. Y ellos ya tienen uso de razón, realmente creen en Jesús, creen en su muerte en la cruz y entienden el significado ahora del bautismo. Pero ahí viene una pequeña encrucijada. Él va a decir, ya, me parece, si yo creo en todo, creo en el sábado, creo en el bautismo, pero ¿qué acontece si yo ya me bauticé en la iglesia católica? No me puedo volver a bautizar. ¿Qué podríamos hacer en estos casos? ¿O qué podríamos decir de las personas que son bautizadas de los otros estilos de bautismos que hay? Porque conocemos varios estilos, ¿no? Tenemos por inmersión, tenemos por otros estilos más, ¿no? En el que se pueden bautizar, pero ¿cuál sería lo correcto? ¿Cómo podríamos determinar o enseñar a esta persona cuál es el bautismo real? Y también cómo poderles rebatir en cuestión de si te dicen, yo ya me bauticé en otra iglesia. ¿Será que es necesario realmente volver a bautizarme? ¿Qué dicen ustedes? A ver, iniciemos una vez más, pero de aquí, de Jordan. Dime, Jordan, tú, para tu perspectiva. La edad, con eso, hablas de una persona que no es de Ya no es explica, ya tiene conocimiento, ya adulto. ya adulto. Adulto joven, ya. Pero hay un proceso de aceptación de aquella persona. Si es católico, evangélico o viceversa, debe reconocer sobre todo los principios. Ahí viene la parte, si no acepta a aquella persona esos principios que la iglesia adventista imparte, y no se puede bautizar, si no tiene ese conocimiento, va a ser débil y sobre todo va a decaer, y si va a decaer. Bueno, de hecho, es bíblico, ¿no? En el libro de Hechos encontramos una situación algo similar. Cuando se les pregunta, ¿han conocido el Espíritu Santo? Y dicen, no, fuimos bautizados por Juan, pero no conocemos el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces se les tuvo que enseñar qué era el Espíritu Santo y luego se tuvieron que bautizar. ¿Por qué? Porque conocieron una verdad. Y creo que ahí es un poco lo que tenemos como crisis en la iglesia adventista. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, logramos convencer a las personas de ciertas verdades, pero no les explicamos toda la verdad como adventistas nosotros entendemos, al punto de que gente sale más de la iglesia que de lo que están dentro de la iglesia en sí, que son bautizados, por causa de que lo bautizamos de forma tan masiva y rápida que acontece lo que aconteció en Hechos de los Apóstoles. O sea, la gente no conoce tantas las verdades, que al punto son débiles en enfrentarse contra Satanás cuando ya han tomado la decisión. Y suele pasar a veces contra esta situación, ¿no? Cuando a veces damos el estudio de la fe de Jesús, por ejemplo, ¿no?, a una persona evangélica, católica, dicen, no, pero yo no me bauticé, ¿verdad? Pasa. Pero ahí hay un claro ejemplo que uno cuando conoce una verdad, porque por ejemplo, un claro ejemplo, el sábado no se conocía, por ejemplo, iban los domingos a la iglesia, el espíritu de profecía, en el caso de Elena de White, tampoco era desconocido para ellos, ahora ellos aceptaron esta verdad, es necesario ese bautismo, ¿no? O sea, porque a partir de ahí van a caminar con esos principios. Pero yo creo que ahí entra también otro debate. Ahora entra el tema del rebautismo, porque ese sería un caso de los rebautismos. Exacto. Pero yo siento que también hay otros temas de rebautismo. A ver, ¿qué tú me dices, Antonio? Bueno, en realidad en la Biblia solamente hay un pasaje que nos habla acerca del rebautismo, que mencionaba Santiago, que está en Hechos 19 del 1 al 7, donde nos da un ejemplo y nos dice, ¿no?, de que ya había un grupo de personas, un grupo de 12 personas, que ya habían sido bautizados en el bautismo de Juan el Bautista. Sí, Juan. Donde Pablo dice, ¿no?, ustedes fueron bautizados en el bautismo del arrepentimiento, donde daba justamente lo que tú decías, Jonathan,
muchas veces nos arrepentimos, sentimos tal vez en ese momento una emoción, un sentimiento y nos bautizamos. Pero pasa el tiempo y nos damos cuenta que realmente no habíamos conocido realmente cuál era el plan de salvación para mí. Entonces lo que dice Pablo es, lo que podemos encontrar en Hechos 19 es de que nuevamente los bautizó, dice, y recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas, dice, ¿no? Entonces, bueno, hablando ya del tema un poco de rebautismo, yo opino lo siguiente, y bueno, también lo dice el manual de iglesia, dice lo siguiente, ¿no? De que una persona no está obligada, no está forzada a tomar el rebautismo, si es que no le nace de su corazón. Si es que ya fue bautizado anteriormente por emoción, por arrepentimiento, por lo que sea, no es necesario que vuelva a rebautizarse más adelante. Sin embargo, hay un tema en el manual de iglesia que dice lo siguiente. ¿Qué pasa con el rebautismo cuando una persona cometió algún pecado público? Entonces, ahí sí Elena de White apoya y dice, ¿no? Cuando un miembro de la iglesia cometió un pecado y este pecado lamentablemente se hizo público, es necesario que pueda rebautizarse. Es el único caso que tal vez el espíritu de profecía apoya el rebautismo, ¿no? Sin embargo, dice que no es realmente necesario el rebautismo porque existe lo que es la cena del Señor. Antes de cerrar un poquito esta parte, quiero saber también de la opinión de Franklin. ¿Qué tú opinas sobre esta parte? Así es, mira, el bautismo, ¿no? Entonces simboliza, ¿no? Que dos cosas. ¿Sí? Primero simboliza la muerte de Cristo, ¿no? Y la resurrección de Cristo, ¿no? Entonces esos dos implica aceptar al candidato, a la persona, y de esa manera él acepta públicamente, ¿no? Y entonces de esa manera él demuestra de que él está aceptando a Jesús en su corazón, ¿no? Entonces de esa manera el bautismo es algo público, como la dedicación de niños también es público, ¿no? Y algunos temas que más adelante vamos a ver igual es público, ¿no? Entonces es público, ¿no? Entonces de esa manera el bautismo simboliza la muerte de Cristo y la resurrección de Jesús, ¿no? Entonces claramente nosotros notamos que ya una persona adulta, lúcida, que realmente tiene ya en mente lógica para entender y comprender todas las verdades, tenemos que realmente instruirle de la mejor manera para que nos aparte de los caminos. Pero tenemos dos maneras de rebautismo. Tenemos la persona, ¿no? Que aunque se haya bautizado, tienen la libre decisión de que quieren hacer la profesión de fe o de bautismo. Pero tenemos algo muy clave que como pastores y también como hermanos de iglesia también en sí, siempre incentivar a esas personas cuando han tomado una mala decisión y tengan una pequeña disciplina, ¿no es así? Cuando hay una disciplina, lo mejor y lo más recomendable es realmente un rebautismo. Pero hay que tener mucho cuidado también con el tema de qué tipos de bautismo, porque hay personas que no entienden esa parte, ¿no es así? ¿Tú qué dices, Jorge? Bueno, el bautismo es aceptar y convencerse de que realmente, si no eres convencido, no eres convertido, porque la palabra convencido no es como solo estás ahí y pasa la nada. Si no eres convertido, entonces realmente convencido mentalmente, pero convertido no muestra. Es algo muy complicado en la parte del rebautismo, porque una persona dice, yo quiero rebautizarme porque cometí eso, pero no sabemos qué pasó atrás. Ella de pronto toca conversar, dialogar, porque hay rebautismo y un hermano dice, yo quiero rebautizarme, ahí está recién cometido algo, ha pasado algo, está pasando una situación. Hay situaciones que la hermandad no se puede bautizar porque haya cometido ese error, y no hay rebautismo para eso. Y la sierva del Señor también habla de un rebautismo. Solo hay una cita, creo, en el libro de los Evangelios, si no me equivoco, la cita está en el Evangelio, página 378, dice, el Señor pide una reforma decidida, y cuando el alma en verdad se ha convertido de nuevo, debe ser bautizada otra vez, renueve ella su pacto con Dios, y Dios renovará su pacto. Un cambio, una decisión. Si no hay la decisión de la persona para el rebautismo, pero porque si viene rebautismo, se pierde la esencia. No está entendiendo realmente el foco de lo que es el bautismo. Pero ahora ya casi finalizando, ¿cuál sería, quiero de su opinión rápida, para ya finalizar esta parte, cuál sería el bautismo verdadero? Inversión. Porque tenemos muchas cosas, ¿no?
como dijiste, inmersión, pero tenemos por aspersión, tenemos de tantos tipos de formas que infusión, aspersión, infusión, hay un montón, hasta uno solo por la cabecita ya está listo, está bautizado. Entonces hay varias maneras, ¿no?, que se han transcurrido en varias denominaciones en sí, pero bíblicamente, ¿cuál es el bautismo verdadero? Bueno, en Mateo 3:16 justamente da el ejemplo, ¿no? Y dice, bueno, se los leo, dice, ¿no? Y Jesús, después de que fue bautizado, subió enseguida del agua. Y en ese momento los cielos se abrieron y llegó el Espíritu Santo en forma de paloma, dice, ¿no? Lo que nos da aquí el ejemplo es clarito, ¿no? De que para que alguien, bueno, acá dice que Jesús subió del agua. Para que alguien suba, significa que tiene que estar dentro de algo. Entonces acá claramente nos da el ejemplo de que Jesús o el cuerpo de la persona que es bautizada entra totalmente al agua. O sea, eso una significa inmersión. Inmersión, exacto. Una inmersión. Claramente entonces notamos bíblicamente mostrando que realmente, hasta con el ejemplo de Jesús, que ese fue uno de los objetivos de Jesús al venir a la tierra, porque no solamente fue para salvar, sino para enseñarnos mediante su ejemplo cómo tiene que ser la vida cristiana, cómo realmente uno puede cumplir los 10 mandamientos y por sobre todo, cuál es ese verdadero bautismo. Y es solamente por inmersión. Entonces, querido amigo, si tú realmente te encuentras en un momento de decisión, no sabes si realmente cuál es el verdadero bautismo, cómo tengo que hacerlo, ten en cuenta que el único bautismo verdadero es por inmersión, no hay otra. Es inmersión. Pero ahora, intentando enlazar un poco, como hay casi todo enlazado estos temas, ya algo interesante. Como uno ya es bautizado, aunque algunos tengan una perspectiva, me ha pasado que muchas veces hablé con personas que me dicen, tengo miedo de bautizarme, porque si me bautismo y cometo un error, el Señor me va a castigar. Por eso no quiero bautizarme, porque yo sé que me voy a equivocar. Pero sabemos que en sí eso no es el objetivo del bautismo. El bautismo es realmente demostrar públicamente, no solo a los seres humanos, sino al universo entero, que yo realmente amo a Dios y creo en su sacrificio en la cruz por mí. Pero, ¿qué hacemos con estas personas que tienen miedo en este sentido? ¿Qué podemos hacer con las personas que se han bautizado y cometen errores? ¿Qué hacemos con estas personas que ya tienen años de bautismo, pero aunque en forma silenciosa o personalmente solo yo y Dios sabemos que hemos cometido un error? ¿Cómo realmente puedo renovar ese pacto que yo me he comprometido con Dios de poder ser limpio y transformado mi alma de todos los pecados? ¿Y qué sería ese ritual que nosotros tenemos como Iglesia Adventista? Que también hay varias otras denominaciones que lo cumplen, pero vamos a ver específicamente como Iglesia Adventista cómo es la verdadera manera de hacerlo. ¿Cuál sería ese ritual? Ya, mira, muchas personas piensan y creen que cuando una vez que se bautiza ya va a ser transformado como una persona y ¿no? Entonces, un santo, ¿no? Pero no es así. Pero a partir de que una persona se bautiza, ya es claro que es una nueva persona, ¿no? Pero a partir de ese momento, ya él tiene que escribir la historia, ¿no? Entonces, quiere decir, ¿cómo puede tener esa transformación? Si no, tiene que ser un proceso en realidad, ¿no? Es un proceso diario, en comunión con Dios a través de la oración y del estudio de la Biblia. Entonces, de esa manera, el proceso va a ir hacia la perfección y tener la salvación. Eso es verdad, pero lastimosamente en la humanidad alrededor nuestro y también Satanás no está descansando cuando se le gana, siempre está activo. Hace lo posible para desviar nuestra mente y hacernos olvidar también. Pero tenemos una ceremonia muy especial que siempre nos hace recordar qué tenemos que hacer. ¿Cuál es esa ceremonia? La cena del Señor, ¿no? La cena del Señor o el ritual de humildad. El lavamiento de los pies. El lavamiento de los pies. Entonces realmente toda esa procesión que hasta mismo Jesús nos enseñó con su ejemplo antes de morir en la cruz, nos está enseñando una vez más ya algo que nosotros aplicamos, ¿no? Casi más o menos mensualmente, para siempre poder nosotros recordar la muerte en la cruz de Jesús. De modo que también nosotros recordemos cómo fuimos bautizados, a modo también de poder renovar una vez más ese pacto. Pero tenemos también siempre una dificultad. ¿Será que hermanos que quizás no son de la Iglesia Adventista, como también quizás no son bautizados, incluyendo niños, pueden participar de esta ceremonia? ¿Qué dicen ustedes? Los niños, mira, el manual dice que la invitación es para todos, ¿no? Aunque en la iglesia, si digamos, hay niños, ¿no? O personas que no están bautizados, entonces pueden participar, pero con un compromiso en ese día, ¿no? Que
tal vez puede poner una fecha o un día, ¿no? Que puede ya, entonces, para tal fecha voy a bautizar, entonces tomar un compromiso y tomar esa decisión para ese día. Claro que el valor en sí sería, como tú mismo dices, ¿no? Para resumir en parte, es de que la persona sea consciente de lo que está haciendo, primeramente, que ese ritual, ¿no? de la cena del Señor no es cualquier cosa, la simbología, todo lo que conlleva la ceremonia, tiene que entender y comprender y de ese modo participar. Lo mismo incluye con los niños. Pero como dice mismo el manual, y eso también se aplica lo mismo que el bautismo, ¿no? El niño solamente puede participar si está bautizado, o que tenga realmente el uso de razón de entender toda esa ceremonia. Así es. Pero de ahí no puede. Lo mejor es que sean las personas bautizadas. Claramente, si o si bautizados tienen que participar. Pero si viene una visita que no es de la iglesia y justo está empezando a hacerlo, si tiene uso de razón de entender, puede realmente, ¿qué cosa? Participar. ¿No es así? Un hermoso ejemplo que el Señor nos ha dado de este ámbito. ¿Tú qué dices, Joel, sobre esta parte? Tú has dicho algo que si una persona viene a visitar a la iglesia y no es bautizada, y hablamos antes del bautismo que para un rebautismo la Santa Cena también puede ser un acto de perdón para el Señor. Y vienes tú, si pueden entender, si entienden esa parte del concepto de la Santa Cena, la parte del lavamiento de los pies, la humildad. Si entendemos la humildad que es para nosotros, pues realmente es magnífico entender y sobre todo hacer ese proceso de lavamiento de los pies, hacer la Santa Cena, ver cómo el pan representa que El cuerpo del Cristo y la sangre que representa La sangre de Cristo. Entonces realmente el vino, representa la sangre de Cristo. Entonces realmente es sorprendente, pero sobre todo más en Hechos 2:38 le dice que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, hay un texto que está relacionado también a la parte del rito de humildad. Realmente es algo maravilloso este ritual que el Señor, que mediante Dios Jesucristo mostró su ejemplo, que si no fuera por eso, nos hubiéramos siempre olvidado de realmente la muerte de la cruz, de su muerte en la cruz para salvarnos. Nos hubiéramos olvidado, no habría manera. Hay una pregunta, bueno, que yo tengo para ustedes. Dime. ¿Cada cuánto tiempo sería aconsejable realizar Es muy La Santa interesante la pregunta. La cena del Señor. la cena del Señor? Es muy buena la pregunta. ¿Qué dicen, compañeros? Bueno, mira, por mí sería cada día, ¿no? Porque cada día... Cada día pecamos terriblemente, ¿no? Pero el manual y según, ¿no? La iglesia, ¿no? Ya tiene ya establecido, ¿no? Que es cada trimestre, ¿no? Entonces cada trimestre, entonces cada 3 meses a nivel nacional, ¿no? Hacemos este ritual que es la cena del Señor. Pero se puede hacer luego individualmente, se puede hacer. Claro que sí. Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Porque en sí, digamos, no podemos cerrar o quitar paso a algo tan maravilloso que es la cena del Señor, ¿no? Así es. Porque es algo que realmente nos hace recordar y renovar nuestros pactos cada día. En el momento que se requiere, con toda la hermandad, poder trabajar en ello, ¿no? ¿Sabes? Ahora, es de suma importancia también que la iglesia tenga en cuenta que una semana antes siempre es bueno informar a los hermanos, como mínimo, ¿verdad? Para que, para que puedan conversar con entre hermanos, si hay alguna falta, para estar en cuenta, ¿verdad? Realmente eso es un dato muy importante porque muchas veces no nos damos cuenta. Que muchas veces sí pasa que por caso extremo nos damos cuenta en ese rato que es cena del Señor. O peor, cuando nosotros vamos a visitar otra iglesia y descubrimos que está en cena del Señor. Pero en un sentir es bueno siempre avisar a la hermandad que es cena del Señor. Porque esta actividad no es algo que en el momento listo, qué felicidad. No, es un proceso que uno tiene que tener realmente de prepararse para ese momento. Porque si uno no está preparado mentalmente de poder recibir el perdón del Señor, realmente estaríamos hipócritamente haciendo lavamiento de los pies, intentando renovar nuestro pacto cuando en realidad todavía seguimos mal con una persona. Quizás con nuestros actos, nuestras voces, nuestra palabra, lastimó a alguien. Y si no nos hemos preparado mentalmente a reconocer que nos hemos equivocado, estamos yendo al acto de servicio de la peor manera del corazón que nosotros tenemos. Y es algo que realmente el Señor aborrece. Es por eso que como humanos tenemos que primeramente avisar de anticipación, a modo de que también ellos no tengan excusa de no quise participar, lo olvidé, no sabía. Ya sabía que iba a haber, de modo para que ellos también se preparen para ese momento especial. Y esto en mi caso también se aplica bastante quizás a personas ancianas, personas que están en el hospital, que son miembros de nuestra iglesia, pero que quizás por ese motivo no tienen forma de poder venir a la casa,
Nosotros como iglesia también tenemos la misma parte, ¿no? En el manual no menciona, de nosotros ir hasta sus casas, porque todos tienen que recibir esta ceremonia muy especial, este ritual especial de renovar este pacto. Recordemos que el ritual de humildad es esto referente aquí al lavamiento de los pies y también al lado dice la Santa Cena. Sí, que se nos van juntos. Y ahora vamos a pasar a un tema muy importante y sobre todo el Señor lo planteó y lo hizo en la algo divino. hizo un pacto dentro de nosotros. Y pues Santiago, ¿cuál es el tema que vamos a compartir en esta? Ya tenemos el primer pacto que hemos hablado, ¿no? La Santa Cena del Señor, ¿no? Pero hay un segundo pacto también establecido por Este Dios. es importante, el matrimonio, ¿no? Esto es fundamental. Y bueno, y debemos tener en cuenta que también el matrimonio es santo, ¿no? Una de las cosas que Dios instituyó, ¿no? La creación, no solo fue el sábado, sino también el matrimonio. El matrimonio. Entonces, es un tema no para tomarlo a la ligera, sino con tiempo, y es un tema importante, ¿no? Pero lo que podríamos resaltar en sí de este tema es que lastimosamente Satanás, su objetivo principal de la naturaleza del pecado en sí, es siempre ir en contra de todo lo divino, siempre ir en contra de todo lo establecido por Dios, ir en contra de todas las normativas, y siendo que Dios estableció algo tan hermoso que es el matrimonio, alguien que nos acompañe, porque si nosotros vemos en el Génesis, más que todo en el capítulo 3, nos damos cuenta que realmente hasta mismo Adán sintió la necesidad de algo social. Hasta mismo si lo damos en una apertura bien amplia, en un paréntesis, Dios nos ha creado como seres sociables. Y hay mucha gente que dice, yo no necesito de amigos, yo no necesito de nada, yo puedo estar solo. Pero no, nuestro ser, nuestro interior, netamente siempre buscarnos en sociedad. Y es lo mismo que establece el matrimonio. Siempre tener a alguien que nos acompañe, que esté con nosotros. Porque Adán dice que buscó, ¿no? Entre medio de todo el Edén que Dios creó, quién iba a ser su pareja idónea, pero no encontraba a nadie. Y Dios tuvo que fue y crear uno para él, porque el hombre no podía estar solo. Pero lastimosamente Satanás busca lo que sea para destruir. Y actualmente eso está cambiándose en sí, perdón la palabra, está cambiando las ideas, está cambiando el sentido del matrimonio al punto de que está viendo parejas no establecidas por Dios, como tiene que ser no hombre o mujer, sino hombre, mujer. O algunos por causa de que Satanás utiliza la parte de redes sociales, las películas, establece de que el hombre no necesita a una mujer, puede estar solo. O la mujer no necesita el hombre, puede ser independiente y empoderada, dice. Pero no, nosotros vemos de que sí, está bien, la mujer puede moverse sola. El hombre también lo puede hacer. Pero realmente esto es algo divino. Y nosotros como seres humanos realmente necesitamos estar en compañía con alguien. Pero lastimosamente Satanás ha cambiado tanto la mentalidad, sí, y el ser humano está cayendo tan gravemente en ese tema. Jordi. Sí, tú has dicho, el Señor unió en la creación hombre y mujer. Y Adán lo recalca. En Génesis 2:23 dice, dijo Adán, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada mujer. Es su mujer, es su esposa. Y Santiago dijo que es algo muy especial el matrimonio. Y a veces la sociedad lo toma que el matrimonio, el mundo lo toma ya, no, el matrimonio así, algo importante se está separando, pero el matrimonio es muy fundamental. Cuando ya toma una la decisión de tomar, casarse y unirse en matrimonio, porque realmente dentro de esa pareja hay una relación mutua entre los dos. Pero si no tienen esa relación conectada, van a vivir cada quien por su lado. Pero cuando ya están conectados, y Santiago lo sabe muy bien, cuando uno tiene que pasar, dialogar y sobre todo vivir y convivir dentro de la familia, porque de novios pues saben muchas cosas, pero de casado ya en el matrimonio es otra historia. Estás viviendo ya con ella, estás conviviendo con ella, duermes con ella, le miras cada día, entonces se vuelve el término una sola carne. Una sola carne. Y es interesante notar que realmente ahí viene el término idónea, o el yugo, ¿no? Sí. En este caso. Dime, Franklin. Mira, quiero compartir un secreto o un principio para, ¿no? Un secreto del día, estábamos preocupados. Para que un matrimonio sea feliz, ¿no? Entonces, aquí en la Biblia nos dice en el libro de 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, ¿no? Nos dice que no se unan en yugo desigual, ¿no? Entonces, este es un principio que debemos aplicarlo, ¿no? Entonces, en el aspecto cultural, en el aspecto social, en el aspecto, ¿no? Religioso, entonces, todo en sí, ¿no? Entonces, no debemos juntarnos con yugo desigual, ¿no?
Entonces, ¿qué nos quiere decir? Desde el noviazgo, entonces la persona tiene que prepararse ya para el matrimonio, ¿no? Y no solamente directamente desde el matrimonio ya prepararse, ¿no? Sino que desde el noviazgo ya tienen que estar con ese pensamiento para vivir juntos, ¿no? Para el matrimonio, llegar hasta ese futuro, ¿no? Y en vez de ser de bendición se va a volver más de maldición, ¿no? Así si no están realmente ellos conectados en los mismos principios e ideas, ¿no? Antonio. Bueno, en resumen, podamos decir que el matrimonio, por supuesto, que el objetivo principal que Dios tiene con el matrimonio es de que varón y mujer se complementen. Una unidad especial, una unidad santa. Sin embargo, con esto termino, ¿no? Hay una frase muy interesante que se suele escuchar y es lo siguiente, ¿no? Amistad larga, noviazgo corto y éxito en el hogar, éxito en la familia, ¿no? Sí. Entonces es muy importante que podamos recordar también eso, ¿no? Para aquellos jóvenes que tal vez están empezando, ya tienen la idea de casarse con alguien que ni siquiera han tenido tal vez una buena amistad. Ni siquiera amistad, ¿no? Recién Exacto. 2 meses de... Entonces hay que pensar también en eso, ¿no? Para tener y cumplir el objetivo de que Dios tenía con el matrimonio. Claramente, ¿no? Lo más correcto y lo mejor es la amistad. ¿Por qué? Y mucha gente dice, ¿pero por qué la amistad, no? Porque realmente en la amistad uno muestra la faceta como verdaderamente es. Porque cuando uno está enamorado, pucha, uno muestra lo mejor de sí, como si fuera el príncipe azul realmente, todo lo mejor de la persona. Pero en la amistad no, en la amistad uno muestra toda la sinceridad posible. Y si en la amistad tú conoces a esa persona de la mejor manera, entonces cuando realmente tomes la decisión, ya, sé que tienes defectos porque todos tenemos, ¿no? Pero yo acepto esos defectos, no tengo ningún problema, y es por esa razón que quiero tener un noviazgo contigo. Porque también sabemos que el noviazgo no es bíblico, pero en un sentido, digamos, hablando actualmente, con esa amistad, en el noviazgo uno ya va a tener esa mentalidad, porque un noviazgo largo es lo peor que puede haber. Porque en el noviazgo no es la etapa en la que uno tiene que conocer a la pareja. El noviazgo es ya la etapa para prepararse en cuestión ya para el matrimonio. O sea, ya como que tienen que aprender un poco a cómo tienen que convivir entre ellos, aunque no van a estar viviendo juntos claramente, pero ya van estableciendo ya las ideas mutuamente de sus principios e ideas. Mira, yo parezco eso y estás así. Ahí se le aconseja a todo joven adventista, ¿no?, que está teniendo esa relación de noviazgo, de que pueda pedir también lo que es el tema de capacitación, ¿no?, con el pastor, ¿verdad? Sí. Es sumamente importante. Y que avise mínimo 3 meses. Mínimo. Claro, ya cuando hay una etapa ya bien desarrollada a punto de casarse, tiene que haber un protocolo. Nosotros sabemos que el manual lo dice, guía de pastores también lo dice, tiene que haber máximamente y mínimo en ese sentido también 6 meses a 3, porque es una etapa en el momento en el que el pastor, personas que tienen experiencia, ¿no?, que ya son casados, no más que todos ellos, tienen que también aconsejarles de la mejor manera, porque es como que es el último filtro que la pareja tiene que pasar antes de tomar el momento ya de la ceremonia especial, una ceremonia tan hermosa que Dios también estableció de eso del matrimonio. Por eso también no hay que tomarlo a la ligera. No crean que por estar con una pareja, con una chica en el momento del noviazgo es algo así hermoso, lindo para experimentar. No, tenemos que tomarlo con algo serio, porque también tenemos que recordar que la persona que está a mi lado, la persona que me gusta, la persona que quiero que esté para mí, es también hijo de Dios, hija de Dios. Entonces tenemos que tener mucho en cuenta de que no es un juego, no es algo que nosotros tenemos que tomar a la ligera, es algo muy importante porque también fue establecido por Dios. Entonces no lo tenemos que tomar ni a la ligera, ni como una broma, ni un juego, porque es algo establecido por Dios. Sí. Finalizamos con Franklin. Ya, mira, como el matrimonio es un plan de Dios, ¿no? Está hecho por Dios, creado por Dios, ¿no? Pero también Satanás no está con los brazos cruzados, ¿no? También hay personas que se alejan, ¿verdad? Que después de casarse pasa 1 mes, 2 meses, ¿no? Algunos 1 año y se divorcian, ¿no? Ahora, les pregunto, entonces la Biblia nos aconseja que la persona se puede divorciarse. Hay mucha controversia en ese tema, ya que lastimosamente, no lastimosamente, sino que la parte se malinterpreta, la parte de más que todo del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, en la parte de las leyes levíticas, menciona bastante el tema del divorcio. Pero tenemos que no malinterpretar esa parte, ya que es algo no instituido por Dios. Dios instituyó el matrimonio no para que se rompiera,
Porque todo lo que Dios hace es eterno y para siempre, no cambia ni modifica. Pero por causa del ser humano y tanta exigencia del ser humano, Dios permitió esa parte del divorcio, pero en ciertos términos, ¿no? Entonces, lo mejor que el Señor desea siempre, que si hay algún problema, un roce en ese sentido, siempre buscar la manera de restaurarlo, porque Dios puede restaurar. Tenemos que siempre ir con la mentalidad de que ya estoy en conflicto con mi pareja, parece que nos vamos a divorciar. Está bien, siempre va a pasar porque Satanás está trabajando, ¿no? Pero yo siento que lo mejor es ir y pedir al Señor, porque muchas veces humanamente queremos resolverlo, pero no va a servir de nada, porque peor lo arruinamos. Sino que hay que pedir a Dios, porque Dios es el único que puede restaurar ese ser, esa manera, y que pueda volver a restaurar ese amor. Por eso que hay que tener una buena decisión, y no es un juego en el momento de la amistad y el noviazgo. Porque en esos momentos nosotros conocemos a la persona y sabemos que nos vamos a enfrentar. Muchos dicen, no, que cuando nos casemos va a cambiar. Mentira. Ya que Santi va a corroborar lo mejor que nadie. ¿Es mentira o no es mentira? Mentira eso de que cambia, no en el matrimonio. No existe, ¿no? Uno muestra realmente hasta de mejor manera todavía cómo es realmente la persona. Entonces uno tiene que realmente saber a qué se enfrenta, darse cuenta con qué persona está. Y por eso que hay que tener en cuenta que eso es yugo desigual. Y ojo, no se incluye yugo desigual a que soy adventista y esa persona no es adventista. Yo siento que el yugo desigual que encaja también hasta mismo dentro de nuestra iglesia. Jóvenes de la iglesia o señoritas de la iglesia que ya vienen a la iglesia pero no son serviciales a Dios, no realmente no demuestran que aman a Dios. O quizás solo van por costumbre a la iglesia. Va a haber un conflicto también en el matrimonio en su momento. Porque no tienen los dos el mismo principio o la misma estilo de vida que tiene que haber. Porque si no, al final va a ser todo un debate. Por eso no es un juego, no es una decisión de tomar a la ligera, y tampoco no es algo que pueda jugar con esa persona sus sentimientos, porque también es una hija de Dios. Hay que siempre tomar con cuidado, discernir bien, y por sobre todo, amistad larga, para tener un noviazgo corto y directamente ya a esa parte del Y matrimonio. mantenerse puro. Y puro, exactamente. Porque no se pueden casar de puro, ojo con eso, ¿no? No se pueden casar de esa manera, no solo civilmente. Entonces ya, Jordi, finalizando. Bueno, realmente creo que dentro de ustedes les han explicado dentro del tema del matrimonio, pero hay algo que la gente, si uno se puede preguntar, ¿quién puede oficializar eso? Hemos hablado dentro de los temas, varios temas, dedicación, bautismo, ritos de humildad, de matrimonio, pero ¿quién puede oficializar eso? El matrimonio, solo el pastor ordenado puede oficializar el matrimonio. No hay otra persona que pueda oficializar el matrimonio, nada más, el anciano, el diácono, no, esos no son. Lo que sí puede hacer el anciano, ¿qué puede hacer? La cena del Señor. Cena del Señor. ¿Pero con qué? Solo si es ordenado en esa iglesia. No tanto solamente ordenado, porque ojo, nosotros somos ordenados, pero quizás no estamos ejerciendo en la iglesia que corresponde. Tenemos que ejercer con autorización de la Junta de la Iglesia y ejercer en esa misma iglesia. No podemos siempre ejercer con aprobación. Con aprobación, ¿no? Entonces tenemos que tener siempre eso en cuenta, porque yo soy anciano ordenado, pero no es en esa iglesia que es ordenado, ni está ejerciendo en ese año, no está trabajando como anciano. ¿En el bautismo el anciano ordenado puede estar? Quizás puede ayudar, bautizar no, puede ayudar en la ceremonia hablando, pero tampoco no puede decir los votos de bautismo. ¿Puede o no? A ver, ¿qué dices? Con el permiso de la misión y ¿no? Entonces casos muy excepcionales, ¿no? Pero digamos cuando hay que no hay pastor, pastor, ¿no? Entonces puede cuando no existe el pastor cerca, cuando realmente no hay opción, solo están en el cielo, ahí sí, ¿no? Entonces, amigos, Autorización de la misión. bueno, esa parte vamos a terminar este podcast. Estamos muy reunidos con Santiago, Franklin, Antonio, mi persona y Jonathan, hablando, realizando temas muy importantes dentro de la iglesia, pero sobre todo temas también que realmente necesitan que ustedes puedan saber. Más adelante, sobre todo, más pueden ustedes conocer a profundidad. Recuerda que el manual de la iglesia y guía para ministros y también guía para ancianos debe de saberlo, porque es muy fundamental que ustedes conozcan y puedan liderar la iglesia y aún más puedan fortalecer dentro de eso cuán importante nosotros entender los principios de la iglesia adventista. Así es. Así que nos vemos. Chao, amigos. Chao.